no es mala. Muchos países, muchas empresas acuden a obtener deudas para satisfacer, obtener ingresos y acelerar el ritmo de crecimiento. Y muchas de las personas que deben no se meten a deudas pensando en que van a meterse a ese hoyo. Simplemente piensan que van a poder pagar la deuda o piensan que con sus ingresos van a poder salir de esa deuda. El problema es cuando esto no se da. Realmente ahí es cuando las cosas se pone difícil. Definamos qué es una deuda. Para tener un ejemplo, o para definirlo mejor, traje un ejemplo. Dice que en un préstamo personal bancario, el que pide dinero es el deudor. La entidad bancaria que lo presta es el acreedor. La cantidad solicitada es el importe del préstamo, es el capital. El plazo y el tipo de interés son las condiciones del préstamo. La deuda es la obligación de devolver el capital en el plazo acordado y con el tipo de interés fijado en las condiciones del préstamo. Pero aquí viene lo serio. En esto no hemos pensado. La cantidad adeudada es la suma del capital solicitado más los intereses que correspondan. O sea que esta persona obtuvo un préstamo, le entregaron una cantidad. Dicen hoy en las tarjetas de crédito por su buen récord, porque usted tiene una buena conducta, porque usted es muy cumplido, porque usted, y le presentan a uno una adulación. Tiene derecho a obtener un préstamo, pero al final uno termina pagando capital más intereses, gracias, y gastos administrativos, gastos de cobranza y una infinidad de gastos con los cuales no se contaba. ¿Vamos claros con esto? Muy bien. En el ámbito del derecho, la deuda es un vínculo que existe entre dos personas. Una persona que está obligada a algo y una persona a favor de quien existe esa obligación. Esa obligación consiste en hacer, en dar o en no hacer algo. En el caso de las deudas económicas, estamos hablando de pagar una cantidad de dinero, de pagar una cantidad con sus intereses y todos los gastos de los cuales ya hablamos. A través de una deuda se consigue dinero, casi inmediato, para devolverlo con determinadas condiciones y en determinado tiempo. Esto permite, por ejemplo, hacer frente a un gasto que no se tenía previsto o hacer una inversión. Por ejemplo, yo tengo en mente poner un negocio y no cuento con el capital, voy al banco, a una cooperativa, a un prestamista, obtengo una cantidad, me obligo a devolverle sus intereses, sus gastos y al final su capital. Pero se presume que ese dinero yo lo voy a utilizar para generar más riqueza. Se presume. Desafortunadamente, en muchas ocasiones no pasa eso. Muchas veces se pierde o se gasta el capital y se dejan de pagar los intereses y mucho menos se tiene dinero para pagar el capital. A eso es a lo que nosotros le llamamos mora, que la persona se ve imposibilitada de pagar. ¿Vamos claros? Bueno, ¿por qué nos endeudamos? Nos decía el pastor, por falta de sabiduría. ¿Verdad? Nosotros pensamos que adquirir un bien, una televisión para ver el mundial en 24 bisacuotas es lo mejor que podemos hacer para ver un mundial que ni siquiera llega a Guatemala, que es en horario en el cual estamos durmiendo y que jamás vamos a ver un solo partido completo. Pero llevamos una deuda en nuestra casa por ausencia de planeación o de planificación. Hablaba el doctor
de los proyectos, generalmente no planificamos. Nuestra cultura no es de planificación, sino es de reacción. Por satisfacer deseos personales por encima de las prioridades. Vimos en el tema anterior que hay una serie de situaciones que demandan interés y algunas que no. Esas son las prioridades. Muchas veces preferimos irnos de paseo que pagarle a un acreedor. Otras veces preferimos comprar otra televisión que pagar el colegio de nuestros hijos. Entonces, satisfacemos deseos personales y ni siquiera sabemos cuáles son nuestras prioridades. Bueno, cuando una persona ya está endeudada, ¿qué opciones tiene? Primero, generar más recursos para aumentar nuestra capacidad de endeudamiento. Por ejemplo, en los Estados Unidos, ven ustedes que nuestros paisanos tienen 2, 3 y hasta 4 trabajos, porque ellos necesitan generar más recursos. Ahora, una persona normal guatemalteca que trabaje de 8 a 12 horas, es muy difícil que pueda tener tiempo para generar más recursos. Si la persona es trabajadora. Si la persona siempre se mantiene con pereza, absolutamente siempre va a tener la excusa que no tiene tiempo, que está cansado, que no consigue oportunidades. Hoy el doctor nos enseñaba o nos ejemplificaba personas que encontraron nuevas ideas como obtener recursos. Número 2, redistribuir los recursos disponibles. También él nos lo explicó abundantemente. Es decir, quitarle recursos a lo que no es prioridad y dárselo a lo que es prioridad. Tratar de renegociar la deuda. Depende en qué casos. No siempre, pero si es conveniente, puede renegociarse una deuda. Por ejemplo, que nosotros como deudores tengamos ingresos permanentes, un buen salario, y podamos ir al banco y pedir que nos bajen esas cuotas sin cargarnos intereses. Entonces, en lugar de pagar 12 cuotas de 1,000, vamos a pagar 24 cuotas de 500 sin intereses. En ese caso, es factible. Ahora bien, si la entidad quiere que renegociemos de cero y volvernos a cargar los intereses desde el principio, como que nunca hubiéramos pagado intereses, estamos duplicando los intereses. Y la última, del impío, no hacer nada. Dejar de pagar y convertirse en moroso. Perdón, no era la última, ¿verdad? Esa era una opción. Y pedir otro préstamo para pagar este. Es una solución desaconsejable. He visto en mi trabajo gente que tiene una deuda mediana, obtiene una deuda grande, medio paga la mediana y ahora resulta con parte de la deuda mediana y con una deuda más grande. No es aconsejable. Ahora bien, ¿a qué nos obliga la deuda? La deuda nos obliga a devolver lo que recibimos en las obligaciones pactadas, en cuanto a plazo y condiciones. Muchas personas, cuando quieren recibir el dinero, firman lo que sea. Intereses altos, cuotas altas, plazos cortos. Cuando no pueden pagar y se atrancan, llegan allá con nosotros a que tratemos de renegociar. Y muchas veces ya no se puede. Máximo cuando la garantía está a conveniencia del acreedor. Nos obliga, cuando nosotros no cumplimos con esa obligación, es el juez el que tiene que meter las manos y obligarnos a cumplir en la forma que la ley ordena, que sería capital, intereses, gastos y un 10% de costas procesales. Ahí es cuando las personas ya no pueden salir.
Muy bien. Dice que en sí la deuda no genera el problema. El problema lo genera el incumplimiento del deudor. Es decir, que si una persona consigue un préstamo, digamos para sus estudios, hay unas becas para estudios reembolsables, lleva a cabo sus estudios, se gradúa y empieza a pagar para devolverlos, usó ese dinero en su beneficio. Sin embargo, si la persona utiliza su deuda para cualquier cosa y no paga, está utilizando este recurso en su perjuicio. Ahora, ¿qué responsabilidades o en qué responsabilidades incurre una persona que no paga? Yo he escuchado más de una vez personas que llegan con los abogados con la finalidad de que los ayudemos a no pagar sus deudas. No a pagar, sino a no pagar. Y desafortunadamente hay colegas que se prestan para eso. Por ejemplo, usted debe 100,000 quetzales. Le dicen, bueno, deme 20,000 y yo le garantizo que usted no va a pagar nada. O sea que legalmente a veces hay algunas formas de evitar el pago. Inmoralmente, pero legalmente, ¿verdad? No todas las deudas, las deudas no tienen prisión, para decirlo mejor. No sé si han escuchado, hay gente que llega también con nosotros y dice, mire, como por deuda no hay prisión, mire qué hace por mí. Entonces, la deuda no genera prisión. Hay una única deuda que genera prisión, es el incumplimiento de alimentos. Cuando una persona se obliga a pagar alimentos, no solo a favor de los hijos, también a favor de los cónyuges o a favor de los parientes dentro de los grados de ley, y no paga o incumple, se inicia un proceso penal por negación de asistencia económica y la persona puede sufrir una prisión. ¿Quiénes están obligados a prestarse alimentos? Los parientes dentro de los grados de ley cercanos. Por ejemplo, los hijos menores. Si un hijo está imposibilitado de trabajar, puede demandar a los padres. Pero también los padres que no puedan generar pueden demandar a los hijos. Y los cónyuges pueden demandarse, el varón a la mujer si ella está en una mejor situación, o la mujer al hombre si él es el que está en una mejor situación. No es muy común en nuestro medio, pero ha empezado a suceder que varones demandan a mujeres por pensión alimenticia. Y no es incorrecto, la ley lo permite. Bueno, responsabilidades penales. El principio es que no hay prisión por deuda. Muchas veces los acreedores, con la finalidad de presionar al deudor a que le pague, le hacen suscribir una serie de documentos. Por ejemplo, le piden cheques postfechados y la persona puede incurrir en un delito de estafa mediante cheque. Le hacen suscribir otro tipo de documentos y puede incurrir en otro tipo de estafas, o en una apropiación y retención indebida, o inclusive en un lavado de dinero. Esto no es una deuda, pero es un hecho originado del incumplimiento de un deudor y la astucia de un acreedor. Si alguien me pregunta profesionalmente, yo le diría, firme un reconocimiento civil, no firme otro tipo de documento. Porque entonces, uno de los bienes más sagrados que tenemos es la vida, o el bien más sagrado, y la salud, y la libertad. Entonces, si a una persona se le conmina a su libertad, seguramente va a ver dónde consigue la familia para pagar. Y esa es una estrategia que muchas personas utilizan. Presionarlo, hacerlo firmar un documento, iniciarle un proceso penal, llevarlo a un debate o a prisión
y que la persona mire o tenga que ver qué hace para pagar. Esto es lo penal. No debería de hablarse de una deuda de derecho penal, pero son hechos que pueden originarse de una deuda o a las que puede llevar un acreedor a una persona para engañarla a que firme a su favor. A veces el Ministerio Público no tiene el cuidado o no se da cuenta que esta es una simulación. Y entonces comienza el proceso para combinar a la persona que cumpla con la obligación que corresponde. Ahora entremos de lleno a las obligaciones civiles y a la deuda en sí originada, a lo que origina la deuda por su incumplimiento. Primero, las responsabilidades personales. En el caso de una deuda de consumo, podríamos hablar, por ejemplo, de todos aquellos consumos que usamos en ropa, comida, alimentos, que hoy ya no es muy usual que le den a uno vales o crédito en una tienda, en un supermercado. Es más usual que se carguen a una tarjeta de crédito. Pero, por ejemplo, ese vale puede generar una obligación. El vale es un título de crédito que está garantizado en el Código de Comercio, por medio del cual se puede obligar a una persona a cumplir con la obligación. Como las facturas cambiarias. Cuando uno adquiere un bien al crédito, podrían llevarle una factura cambiaria y uno firmar. Tanto vale como factura cambiaria nos originan una obligación. Existen las deudas de juego. Esas deudas de juego son más comunes de lo que ustedes creen. He visto infinidad de negocios quebrar porque las personas son jugadoras compulsivas. Hay algunas oficinas que se prestan para que los jugadores suscriban documentos, títulos de crédito y puedan recibir dinero para seguir jugando. También estas aterrizan en la categoría de deudas civiles. Y hablábamos de las tarjetas de crédito. En un tiempo, alguno de los bancos que vino le repartió tarjetas de crédito a todo el mundo, con límites muy altos o en casos especiales sin límite. Y endeudaron a una gran cantidad de personas. Hablaba el doctor hace unos días de los altísimos porcentajes de guatemaltecos que están endeudados con las tarjetas de crédito. Otro tipo de obligaciones son los créditos que se obtienen en los bancos, en financieras o cooperativas. Hablemos de 3 clases de créditos. Los créditos hipotecarios, por medio de los cuales las personas dejan como garantía un bien inmueble, una casa, un terreno, cualquier otro tipo de bien inmueble. Los créditos prendarios, donde las personas garantizan su obligación con una prenda, un vehículo, una motocicleta, una cosecha, por ejemplo. Yo soy, por ejemplo, sembrador de café o cultivo café. Puedo garantizar que con la cosecha del 2019 voy a pagar una cantidad de dinero. Y pignoro es la palabra correcta, esa cosecha a favor del acreedor. Y fiduciaria. El crédito o la garantía fiduciaria es por medio del cual una persona presta su fianza. Se constituye en fiador, en garante de otra persona para que si incumple el deudor, sea el fiador el que paga. Generalmente, bancos, financieras, cooperativas o particulares piden que el fiador sea una persona que trabaje para el Estado y que no exceda de cierta edad, porque es garantizado que va a pagar. En el caso de una demanda, es sencillo de evitarle de sus ingresos mensuales. Créditos con particulares o amigos, que pueden ser un amigo que no le pida ninguna garantía, ningún interés y que le facilite el crédito,
O puede ser un particular que generalmente es un prestamista, un agiotista, una persona que obtiene, usurero, cantidades exorbitantes por sumas de dinero. Yo he visto personas que prestan hasta con un 40-50% de interés. Y hasta las tarjetas de crédito, fui a pagar mi tarjeta y me dice el muchachito del banco, mire, no quiere aprovechar su extrafinanciamiento. Generalmente yo digo no, pero esta vez por curiosidad, o estos últimos meses, estoy aprendiendo a preguntar. Y le digo, ¿y a qué tasa me lo ofrece? Ah, mire, usted tiene tasa preferencial, que sí, que no, y se lo ofrezco al 4 punto no sé qué % mensual. Estamos hablando de una cantidad exorbitante, ridícula, imposible de pagar. Le dije, mire, no, muchas gracias, ¿pero por qué? Ah, bueno. Mire, le dije, si usted me lo ofrece a tanto, lo multiplico por 12 meses y me va a dar tanto. ¿Usted lo aceptaría para usted? Solo se sonrió, ¿verdad? No es lógico que uno acepte un crédito donde de entrada ya va perdiendo. Las obligaciones originadas de delitos. Por ejemplo, una persona atropella a otra y le da muerte o la deja lesionada. Ese hecho genera una obligación penal, que es de que la persona, por ejemplo, vaya a prisión. Pero además una obligación civil donde tiene que pagar una cantidad de dinero como indemnización a la familia de la víctima o de la víctima en sí. Y digamos, estas son las obligaciones personales, las que uno asume en uso de su razón y voluntariamente puede meterse a ese hoyo del que hablé al principio. Y la de fiadores o codeudores, que generalmente uno no se mete personalmente, pero resulta adentro. La Biblia es bien clara y dice que uno no debe constituirse fiador de nadie. No sé si lo sabían, ahora ya lo saben. En el derecho existe un tipo de obligaciones que se llaman solidarias y mancomunadas. Esas obligaciones solidarias y mancomunadas implican que los dos son vistos como deudores, dos o más. Todos pasan a ocupar la misma calidad de deudor. Pues es que yo le firmé de codeudor, yo no soy el deudor. No. La ley les aplica la misma figura. Se constituyen en deudores. Y solidarios, cuando yo no tengo para cumplir, agarran de los bienes del otro para cumplir mi obligación. A eso se le llama mancomunidad y solidaridad. Obligaciones mancomunadas y solidarias. Entonces, vienen los señores de los bancos, de las cooperativas o de las financieras y dicen, tráigame por favor un fiador del Estado. ¿Qué significa? Busque una persona que quiera pagar lo que usted no va a pagar, pero que tenga un buen trabajo o bienes, generalmente en el Estado, para que con el dinero de él se pague lo que usted se va a gastar. No sé si lo habían visto de esa manera, pero de esa manera es. Y los codeudores es la misma figura. Son personas que prestan sus garantías para que otros obtengan un dinero. En el derecho civil, que es lo usual, ambos se reputan deudores. Y yo como acreedor puedo elegir a quién de los dos o de los tres le cobro. Por ejemplo, en esta primera silla hay 3 personas, en esta primera banca. Y yo digo, de los 3, el que tiene ahorita posibilidades de pagar es Ramiro. Así es que a los otros los dejo por un lado y a él le exprimo hasta el último centavo. Así es como funciona la solidaridad y la mancomunidad en las obligaciones civiles. Vamos claros. Efectivamente,
Actividades bancarias en Guatemala están reguladas por la ley de bancos y por la superintendencia de bancos, y solo autoriza que presten dinero los bancos y las financieras autorizadas, solo. Adicionalmente, las cooperativas pueden hacerlo y algunas asociaciones cuyo beneficio sea para ellos. Entre particulares es permitido que las personas puedan prestar de su dinero, no es permitida la captación, y que el interés sea razonable. Si se excede de ese interés, el deudor podría iniciar una acción penal por el delito de usura, o si se descubre que el prestamista está utilizando recursos de otra persona, por el delito de intermediación financiera, porque solo los bancos pueden hacer intermediación financiera. Correcto. Bueno, primero el deudor debería de iniciar una acción penal por el delito de usura, porque definitivamente a él lo están perjudicando y no va a poder pagar nunca. Y segundo, él podría consignar al juzgado, es decir, llevar al juzgado la suma que debe más un 10% más el interés legal. El interés legal lo fija la tasa ponderada del interés bancario rebajada en 2 puntos porcentuales. Es decir, que uno se mete a la página del Banco de Guatemala y ahí habla que el interés bancario al día de hoy es, por ejemplo, un 14.5. Le descontamos 2 puntos y sobre un 12.5 debe calcularse el interés legal. Pero la persona tiene que pagar y tiene que promover la acción para pagar, aunque el acreedor no se la quiera recibir, que lo usual va a ser: yo se lo presté al 10%, me lo paga al 10%. Y él le dice: no, la ley me faculta para que le pague el 1 punto tanto por ciento mensual. Aquí está el dinero. Aunque haya firmado algún documento. Correcto, correcto. Eso es lo que se discute en el juicio. El problema es que generalmente los deudores no tienen el dinero para pagar. Son muy pocos los que tienen el dinero para pagar y pueden iniciar esta acción. ¿Tienen una hipoteca con el usurero? Bueno, generalmente los usureros son personas que han aprendido mucho de esto. Y entonces ellos ahora solo prestan dinero con un bien inmueble, que es hipoteca. O le exigen al deudor que haga una compraventa. Ya no una hipoteca, sino una compraventa. Una compraventa donde supuestamente ya no tiene derecho a reclamar. Sin embargo, existe una acción de simulación donde si se determina que lo que fue es un préstamo en el cual se simuló una compraventa, queda sin efecto el negocio. O sea que hay muchas formas de defenderse. El problema real es que las personas desconocen eso. Bueno, entonces, la persona ya está endeudada, ya está atrasada en sus pagos, ya está en mora. Una de las consecuencias es que tenga que seguir pagando hasta que se muera. Un sobrepago. Por ejemplo, le hacen cargos de intereses, de mora. Mire, yo le presté 20, ahora mejor sus intereses se los agrego a capital y ahora me debe 40. Ahora mejor volvamos a renegociar la deuda y ya me debe 80. Y va sobrepagando durante toda su vida. Existe también la posibilidad de un embargo. El embargo puede ser sobre salarios o sobre bienes. ¿Qué es el embargo en sí? Existe un embargo precautorio. Este embargo precautorio es una figura donde el juez le ordena, por ejemplo, al patrono retener el salario del trabajador hasta un porcentaje y mandarlo a una cuenta judicial hasta que se termine de pagar la deuda. Ese porcentaje no puede exceder del 35% de los ingresos del deudor o del fiador. Del deudor o del fiador o de los fiadores.
Por ejemplo, el deudor irresponsable dice, yo no tengo, no quiero pagar, y a mí que me importa el banco. Pero la acción va encaminada en contra del fiador. Entonces al fiador le empiezan a descontar hasta un 35% de su salario. El viernes de la semana pasada llegó allá conmigo una profesora contándome que había sido fiadora de una su compañera de trabajo. No, perdón, de una su conocida. Y ahora esta conocida había iniciado un negocio y había quebrado. Y ya era el tercer mes que le descontaban. Y que ella quería ir al banco a maltratar, me dijo, al gerente, porque ¿por qué le estaban descontando su dinero? Tuve la necesidad de explicarle que tenía que pagar durante 20 y tantos meses más el crédito que la otra se había disfrutado. Un poco crudo el ejemplo, pero es una realidad. Y así he escuchado infinidad de casos. Embargo de bienes. Puede ser que el acreedor embargue el bien que le sirvió de garantía, o puede ser que embargue otros bienes del deudor. Por ejemplo, hablemos de que el deudor dejó un terrenito en un barranco que no vale mayor cosa y tiene su casa bonita en otro lugar. Pueden embargarle la casa bonita que no tenía nada que ver con el crédito, o pueden embargársela al codeudor también. Es decir, que cuando nosotros presentamos una demanda, vemos cuál es el punto más valioso que hay. Estoy preparando una demanda de alimentos, el obligado no tiene muchos bienes, pero el papá sí, y el papá es el fiador. Entonces vamos contra los bienes del papá. Por lógica, ¿verdad? Y hay otro embargo, que es el embargo con carácter de intervención. La intervención es una figura mercantil, donde se le solicita al juez que permita que una persona entre a un negocio a administrarlo. Una persona de mi confianza como acreedor. Y esta persona va y controla todos los días lo que ingresa, hace corte de caja, paga planillas, paga local, los gastos mínimos, y el resto los pone en una cuenta. Bueno, y se paga su sueldo, y el resto lo pone en una cuenta hasta que se cumpla con la obligación. Embargo de salarios, de bienes y carácter de intervención. Arraigo también es una medida precautoria por medio del cual se impide que una persona salga del país. Muchas personas dicen, pero si yo ni salgo, ¿qué me importa? Bueno, por ahora, ¿verdad? Hace unos días, hace un par de años, demandé a una señora y no tenía bienes, no tenía cuenta bancaria y no quería salir del local. Entonces la cosa iba muy lenta y los propietarios del inmueble ya estaban un poco incómodos y molestos. Se me ocurrió plantear un arraigo. Al siguiente día la señora estaba ahí conmigo. Ella tenía su familiar, su mamá en Estados Unidos, grave, y la tenía que ir a ver cada 3 meses. Entonces ella llegó y me dijo, mire, licenciado, quíteme el arraigo y yo le devuelvo el local. No, le dije, deme el local y yo le quito el arraigo. Mire, pero tan malo que no, llevamos un año con lo mismo, le dije. Si usted hoy me da el local, hoy le levantamos el arraigo. Como al tercer o cuarto día le levantamos el arraigo y ya pudo viajar. Entonces, situémonos nosotros en el lugar del deudor. Y la pérdida de bienes definitiva. Pérdida de bienes. Cuando se ejecuta un documento, por decir, los acreedores tienen que ser muy inteligentes. Generalmente, entre particulares, no dan más de un 35%, 40% de lo que vale el inmueble. Y yo tengo una en mi casa y para efectos de hacer números redondos cuesta 100,000 quetzales. El banco solo me da 35,000 quetzales.
Mire, pero yo necesito 99. Su garantía no califica. Si quiere 35, aquí están. Entonces, si uno no paga, pierde el bien por 35,000 quetzales. Aunque cueste ahora 200,000 porque por la plusvalía, porque está cerca de no sé dónde, se pierden los bienes por un valor mínimo, ¿verdad? Otras consecuencias. Mal testimonio. Algunos podrán decir, a mí qué me importa eso, pero es penoso que a uno lo llaman, me imagino que a todos, mire, tenga cuidado con fulano. A usted ahí está llegando el hermanito aquel, tenga cuidado. O sería penoso que nosotros hablando de finanzas y ustedes digan cómo se atreve a hablar si él me debe. Los burós de créditos, no sé si los han escuchado, como Infornet, por ejemplo. No es legal vender la información, pero sí es legal que ellos se protejan. Esa información, en este mundo moderno, la información tiene un precio. Entonces la información se vende y se compra. Yo en un sitio ingreso el NID o el DPI de una persona y por $1 me da una radiografía de quién es esta persona. Me dice fulano de tal, tiene tantos años, su DPI es este, tiene 4 casas, tiene un carro, está casado con fulana, tiene 3 hijos, tuvo una deuda, fue muy responsable, ahora debe de su tarjeta, ahora esto, ahora el otro. Y ese buró determina si se da o no se da un crédito. Alguien podrá decir, mire, a mí qué me importa, pero no puede optar ni a una línea telefónica. Mañana quiere comprar su radio, quiere comprar su casa, quiere obtener un crédito, no puede obtenerlo porque tiene su récord manchado. Más para los jóvenes, no pueden obtener trabajo. Me llamó un amigo de Guatemala y me dice, mira, tuve un problema hace tantos años, hazme el favor de conseguirme todos los antecedentes, porque en el colegio de mis hijos no me permiten que los inscriba porque tengo manchado el récord. O sea que en Guatemala hasta eso. Hay que cuidarnos. Y puertas cerradas. Que esto es grave, ¿verdad? Generalmente llegan, no sé dónde ustedes, pero ya conmigo llega mucha gente a querer prestar dinero. Mira que préstame 100, que préstame 1000, que préstame 10,000, que es para esto, que me va a servir para aquello, que aquí en la frontera tengo el carro y ya lo voy a entrar. Cualquier cantidad de excusas para obtener dinero. Pero hay gente que tiene cerradas las puertas. Estas son algunas de las consecuencias que traen las deudas. Bueno, es un poco complejo. El lavado de dinero es un delito secundario, no es un delito principal. Para que exista el lavado de dinero tiene que haber un ilícito antes. Por ejemplo, el dinero obtenido de las extorsiones tiene que ponerse en circulación. El dinero obtenido del narcotráfico tiene que ponerse en circulación. El delito principal podría ser el narcotráfico, las extorsiones, la trata de personas y el lavado, pretender blanquear el dinero. La clave de no incurrir en delitos es hacer las cosas bien hechas. Por ejemplo, inscribir tus cuentas en la Superintendencia de Bancos. Segundo, demostrar la procedencia de todos los ingresos. Tercero, el dinero contra factura depositarlo a cuentas de tu empresa. Y cuando salga de tu empresa a cuenta personal, tiene que ir documentado. No podrías simplemente trasladártelo y que ahí se diluya. Tengo una experiencia muy cercana de un amigo que en su empresa generaba mucho dinero mensualmente, pero de ese dinero pagaba salarios y le quedaba poquito. Lo cierto es que él cambiaba los cheques y los metía en efectivo. Durante 10 años él tenía más de 10 millones de quetzales. Estuvo preso porque no entendió ni la Superintendencia de Bancos, ni el Ministerio Público,
la Fiscalía contra el Lavado, de dónde venía ese dinero. Pero si vos demostrás cheque contra factura y contra doble factura, vas a tener la posibilidad de acreditar la procedencia de los fondos, y esa segunda factura constitucionalmente te va a generar un crédito fiscal que el Estado te tiene que devolver, porque está prohibida la doble tributación. La finalidad de estas leyes, la ley contra el lavado de dinero, la ley contra el lavado de activos, es de fortalecimiento al Código Tributario. Tiene como finalidad que desaparezca las grandes cantidades de efectivo, porque resulta que cualquier persona compraba 5 o 6 millones en efectivo, y al llegar a nuestras oficinas nos requerían una compraventa, por ejemplo, por 10,000 quetzales. Nosotros no tenemos la obligación de preguntarle a las personas cuál fue el valor real, y las personas tampoco nos dicen, porque piensan que por eso les vamos a cobrar más. Aquí se incurre en varios delitos. Quien vende el inmueble no puede llevar su dinero al banco, salvo que diga: yo vendí en 1,000,000 de quetzales esa casa, con el licenciado la escrituramos en 50,000 y los 950,000 me los dio en efectivo Juan Pérez. Entonces, con esa declaración el banco recibe el dinero, pero enciende la alerta de la que hablaba Martín, y empiezan a ver de dónde obtuvo Juan Pérez el dinero, y genera el delito de evasión fiscal, el posible delito de lavado de dinero, y envían este dinero a la unidad de extinción de dominio con la finalidad de que quede a favor del Estado. Entonces la persona podría vender su inmueble y además perder su dinero. La capitalización de intereses es una figura mercantil, y los créditos entre particulares son una figura civil, que se parecen mucho. Los bancos son las únicas entidades facultadas para capitalizar intereses, los particulares no. No, ahí estaría pagando 10,000 de capital y 5,000 de intereses. Ahora, si el banco le modifica, le da un nuevo crédito, innovación se llama, le innova el crédito, por 15,000 quetzales ellos capitalizaron, pero ahora el interés no se lo calculan sobre 10, se lo calculan sobre 15. Esa es la capitalización, y los bancos sí están facultados. Bueno, pues les agradezco mucho su atención.